Invitado al primer seminario de colecciones jurídicas, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, el doctor Jorge González Galván, que es experto en derecho indígena, en entrevista con el canal del Poder Judicial, analizó la situación de los pueblos originarios en América Latina y también del real alcance que ha tenido el convenio 169 de la OIT en los países que lo han suscrito. Esta es la entrevista de esta semana en Noticiero Judicial. Bueno, profesor Galván, le queremos agradecer que nos haya recibido en esta entrevista semanal en el Noticiero Judicial. Y la primera pregunta que le queremos hacer es cuál es la importancia de que se realicen este tipo de seminarios, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina. La importancia, me parece a mí, radica en la divulgación de las experiencias que, por ejemplo, en mi caso, al expresar las que en México hemos tenido, permite una visión que amplía, que busca ayudar en la resolución de los problemas también a nivel en general de otros países y en particular de Chile, ¿no? Tomando en cuenta la propia historia, geografía y cultura nacional. Y básicamente el tema de competencia suyo es el tema de los derechos indígenas, y por eso le queríamos preguntar en qué nivel está el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, a su juicio. Yo pienso que en el último tramo del siglo pasado empezamos a considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y en consecuencia, aunque haya desigual avance en términos generales en relación con su reconocimiento y aplicación de los derechos, creo que hemos avanzado. No existe en este país, desde Canadá hasta Argentina y Chile, países que no consideren en su legislación los derechos indígenas. Por ejemplo, en ese sentido me parece un avance bueno. ¿Y por qué usted habla de los pueblos indígenas como sujetos de derecho? Hace esa aclaración, básicamente porque en un principio se pensaba solamente en conflictos o en una problemática política más que sujetos de derecho. ¿Tiene que ver con eso? De alguna manera era una política de Estado en la que se consideraba que la población existente en los estados debería aspirar a acceder a una cultura única, en el caso genéricamente dicho a la cultura nacional, que se caracterizaba, por ejemplo, por acceder al idioma castellano. En ese sentido, los pueblos indígenas eran objetos de esta política de integración nacional en la cual ellos tenían que, se había considerado, aceptar que la educación en la lengua española, acceder a la cultura hispánica, era lo mejor. En ese sentido, la diferencia ahora consiste en que es valioso que la cultura indígena se desarrolle en su propio idioma, desarrollando su propia cosmovisión. Entonces, hemos considerado ahora que eso es valioso, que es un patrimonio a considerar y por lo tanto ya ahora hablamos ya no de objetos de políticas públicas, sino que estas políticas públicas deben desarrollar sus propios derechos. Perfecto, usted hablaba de la cosmovisión y eso muchas veces se contrapone con ciertas políticas que apuntan básicamente al tema económico y no la cosmovisión de los pueblos indígenas en América Latina, básicamente. En ese sentido, ¿cuál es la principal deuda, cree usted? De entender, de entrar en sintonía con la cultura de los pueblos indígenas? La base está en el diálogo, es decir, en no imponer políticas públicas, sean económicas, educativas, de salud, cualquier tipo de política pública que el Estado considere necesaria, porque precisamente la consulta está relacionada con saber qué piensan, con saber qué sienten, con saber cuáles serían sus beneficios, cuáles serían sus perjuicios y decidir junto con ellos lo mejor. ¿Y cuál es la principal deuda en América Latina? Yo pienso que la principal deuda está en que no los hemos considerado como partes de un todo. ¿En qué sentido? Se ha considerado que sus características culturales
tenían que desaparecer, porque decidimos por ellos que la cultura nacional, la que habla o se desarrolla en español, con valores occidentales, debería ser lo más importante. Entonces, la deuda es esa. La deuda es no considerar que ellos culturalmente, por su manera de pensar, de sentir, de actuar, son culturas valiosas. Entonces, esa es la principal deuda, que ese todo cultural es valioso en sus diferencias culturales. Y en ese sentido, ¿cuáles son los países que más han avanzado, cuáles son los que menos han avanzado y en qué pie está Chile? Yo pienso que es innegable que el caso de Bolivia es paradigmático en este sentido, porque ellos entraron a un proceso donde al participar políticamente como partido político, acceden a la cabeza del Estado y desde ahí toman políticas en favor de los pueblos indígenas. En este sentido, por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene una mayoría indígena, lo que sería el equivalente a la Corte Suprema, que ellos le llaman Tribunal Constitucional. Tanto el Estado como el Poder Legislativo y la Corte Suprema la han refundado y le han dado y la han llamado, con toda razón, plurinacional. En ese sentido entiendo que Bolivia es el que más ha avanzado y el que menos ha avanzado. Yo pienso que los que menos han avanzado en términos generales sí está relacionado con, y es lógico, por la poca población que puedan tener históricamente en sus territorios y que por lo tanto ha tomado tiempo la organización interna de ellos mismos, la toma de medidas relacionadas con su propio beneficio. Entonces, en ese sentido, Paraguay, Chile, ciertamente, Argentina, entonces son países que en términos generales, por su poca población indígena, están un poco ahora tomando medidas en ese sentido. ¿Y por qué Chile? ¿Cómo ve puntualmente el caso de Chile, que usted lo considera dentro de los países que están en deuda y de los que tiene que avanzar? Bueno, en el caso de Chile, me parece a mí, se está dando el mismo fenómeno en todos los países, tengamos mucha población o poca. El caso a que me refiero es el siguiente. Hay procesos de inversión, tanto pública, privada, nacional como internacional, que está haciendo inversiones en territorios que ahora ocupan poblaciones indígenas. Por lo tanto, por las medidas o normas que ya existentes, la aplicación de estas políticas públicas económicas ya no tienen o no deben de aplicarse sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Entonces, ahí radica la importancia en todos los países, en que el derecho, las normas que protegen sus tierras, su cultura en general, ahora tienen que ser consideradas por el Estado, no solo por la política económica, sino por cualquier tipo de política. Y en ese sentido quizás ayuda mucho para que estas normas o cualquier reglamento y que esté en línea con el derecho indígena sea robusto. Es importante la participación de pueblos originarios, de representantes de los pueblos originarios en los parlamentos. Y eso en Chile prácticamente no ocurre. ¿Por qué razón pasa eso en Chile, cree usted, y en el resto de los países de Latinoamérica? Sí, bueno, aquí es cuestión de tiempo, creo yo, porque justamente una de las interpretaciones de los derechos políticos de los pueblos indígenas es considerar no solamente que al interior de sus comunidades puedan gobernarse por ellas mismas, eligiendo a sus propias autoridades, sino también participar en las instancias de gobierno del Estado en el que habitan. Y ciertamente ahí yo creo que, salvo el caso de Bolivia, mencionaba yo, donde la participación indígena es innegable a nivel de parlamento, en los demás países sí, y no solo en Chile,
tenemos esta falta de participación política. Yo considero que obviamente se tiene que haber reformas políticas electorales para permitir que pueblos indígenas tengan representantes en los congresos o parlamentos electos por las propias comunidades. Aquí es importante destacar ello, es decir, como están las reglas establecidas, nada impide que un indígena, a través de un partido político, pueda llegar a un parlamento. Y esto en México tenemos varios representantes indígenas que, a través de un partido político, son congresistas. Sin embargo, se considera que ellos representan al partido político, pero no a los pueblos, aunque sean indígenas. Entonces, por ello, la necesidad que se tiene en Chile y en todos los países de América Latina es que en los congresos tengamos representantes de los pueblos indígenas electos por las propias comunidades directamente para que participen en los congresos. Perfecto. Ahora, ¿ha sido suficiente, a juicio suyo, el convenio 169 de la OIT para garantizar los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, más una serie de reglamentos y documentos que se han firmado desde esa fecha? Yo pienso que es una buena base porque a partir de ella, es decir, del convenio 169, es una base jurídica, es una plataforma jurídica para impulsar a nivel local, en función de las necesidades de cada país, impulsar más los derechos. Entonces yo lo veo así, que si bien puede ser no suficiente, es una plataforma muy poderosa para lo que falte en impulsar derechos a nivel de cada Estado nacional, se puede hacer sin ningún problema. ¿Y quiénes han sido los principales beneficiados de este convenio? Yo pienso que los principales beneficiados han sido los pueblos indígenas. El caso mexicano, por ejemplo, cuando los congresos han tenido la obligación de legislar sobre pueblos indígenas, buena parte de la discusión para aplicar, reconocer derechos indígenas ha sido el convenio. Casi literalmente, algunos derechos que se reconocen en la Constitución mexicana son tomados del convenio. Entonces, los principales beneficiados sí han sido los pueblos indígenas. ¿Y los pueblos indígenas lo sienten así? Bien, buena pregunta. Hay que considerar que, siendo una fuente de derecho internacional, curiosamente, el derecho internacional lo han hecho los estados. La principal herramienta de producción de normas internacionales son los estados. En materia de derechos indígenas, la particularidad de esta normatividad es la participación directa de pueblos indígenas directamente en estos organismos. Entonces, sí considero que la participación política de los indígenas en estas instancias ha hecho que a nivel nacional se acepte como parte de sus herramientas para convencer en sus estados de que sus derechos se deben aplicar. En ese sentido, quiero llevarlo al tema de la importancia de la consulta a los pueblos indígenas. ¿Cómo debe ser la metodología para considerar no solamente la opinión de la autoridad del pueblo indígena, sino también de la comunidad? Bien. ¿Y cuál es la experiencia que ha podido rescatar usted en distintos países? Bien. En teoría, para que la consulta sea efectiva, ciertamente, como bien lo aclaras, no se tiene que estar pensando en consultar solo a sus autoridades. ¿Se entiende? Al conjunto de la comunidad de los pueblos. En ese sentido, para hacerlo efectivo, se tiene que identificar a quiénes son los miembros que integran esas comunidades. Aquí, para ello, yo he mencionado que es necesario, es el caso mexicano, que un indígena no tiene un documento oficial que lo acredite como tal. Entonces, esto es necesario para mí, para que la misma consulta, a través de esta acreditación, se haga el debate, se haga el diálogo
para que el consentimiento que se pueda dar sea realmente de las personas que forman parte del pueblo indígena. Pero ahí hay un punto que me surge la duda, obviamente, cuando usted habla de una acreditación, también inmediatamente salta el tema de la discriminación, que muchos lo pueden tomar como que es un tema discriminatorio que en su carnet de identidad, como se le llama acá en Chile, aparezca el origen de esa persona o la etnia que tiene. Sí, así es. Es obvio que esto se presta a desconfianza por temor a que sea una herramienta de discriminación. Por eso la misma Bolivia decidió que sería voluntario. El gran debate que se tenía históricamente de determinar quién es indígena, quién no lo es, quién lo decide, el mismo convenio ya lo zanjó en el sentido de decir, es indígena aquella persona que se acepta como tal. Y entonces, si quiere que se haga constar en un documento oficial que esta persona decida. Se nos acaba el tiempo, profesor. Le quería preguntar cómo ha avanzado en México el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Sí, el avance, es obvio mencionarlo, se dio sobre todo a raíz del levantamiento armado de los zapatistas indígenas de Chiapas en 1994. A raíz de ello, la discusión en la agenda nacional sobre sus derechos se empezó a dar hasta concluir en este momento con una reforma constitucional en el año del 2001. En este año se reforma la Constitución para otorgar básicamente el derecho a la identidad individual, el derecho a la autonomía política, el derecho al derecho, es decir, el derecho a decidir sus propios conflictos aplicando sus propias normas, y el derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales. Esto es un avance que desafortunadamente todavía no tenemos la reglamentación para que la aplicación sea más efectiva, pero está en ese camino, están las bases. Pero sí se ha avanzado, por ejemplo, en la experiencia de la resolución de los conflictos. Hay antecedentes judiciales que nos dicen, que confirman, mejor dicho, que estos derechos ya reconocidos en la Constitución se tienen que aplicar, se deben aplicar, y que en ese sentido, a pesar de la falta de reglamentación, no es un obstáculo después de que tenemos este reconocimiento internacional por el Convenio 169, por la Constitución en el artículo 2, para que los jueces, cuando un indígena a título individual o a título colectivo reclame derechos, el juez pueda hacerlos valer. Claro. Perfecto. Y en el tema de la resolución de los conflictos me refiero a cuando existe alguna problemática entre dos personas naturales, por ejemplo, que son miembros de una comunidad indígena, se pueda resolver con el criterio y la cultura ancestral de esta comunidad. En eso se ha avanzado también en México, por ejemplo, para llegar a un tribunal ordinario después de una segunda instancia, cuando ya se zanjó esa instancia en el pueblo originario. Así es, definitivamente. Siempre se sabía que el sistema jurídico indígena en las comunidades existía de facto. Con la reforma constitucional hay un reconocimiento de jure, de derecho. Esto ha hecho que, digámoslo así, la aplicación interna de normas en las comunidades se dé de manera más pública, abierta y sujeta en ese mismo sentido a el escrutinio público, a efecto de que no es un ese reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en las comunidades no es un cheque en blanco para que violen derechos humanos de las personas al interior de las comunidades. Por eso llega a pasar que las personas, si se sienten afectadas por una decisión de un juez indígena en las comunidades, acudan a instancias fuera de las comunidades para que sus derechos sean respetados. Perfecto. Profesor Jorge González Galván, muchas gracias por recibirme. De nada, gracias a ustedes.